la economía en un resultado electoral, habida cuenta de lo que hoy tenemos, desde el punto de vista económico, de las variables económicas, cómo funcionan, y de lo que puede llegar a suceder en el transcurrir de estos meses de acá hasta el mes de octubre. Gracias a ambos por venir. Y sí, sin lugar a dudas, digo que la economía, digamos, está condicionando el humor de la gente. Entonces una economía floreciente, una economía, digamos, que está dando trabajo, una economía que está creciendo y que va marcando, digamos, un horizonte más o menos de esperanza, lleva entonces a que en general la gente trate de no cambiar y acepte más o menos lo que está conociendo, aplicando ese viejo, digamos, aunque sea malo conocido que bueno por conocer. Entonces, si la economía funciona, en general el que es artífice de esa economía que funciona se ve beneficiado. Así que yo creo que sí, que sin lugar a dudas la economía influye en el resultado electoral. Repregunto, ¿puede haber algún tipo de situación o de variables económicas que comiencen a actuar como detonante fallido de un triunfo electoral del oficialismo? Estamos ante una situación de una fiesta del consumo, digamos, que en el largo plazo es insostenible. Eso ya ha ocurrido en muchas otras experiencias históricas, digamos, a veces ha terminado muy mal y otras veces no tanto, y eso, digamos, ha sido en gobiernos peronistas, en gobiernos no peronistas, con la plata dulce, en la convertibilidad, digamos, o sea, la senda del consumo va por una tendencia que no es sostenible de largo plazo. El problema es que los gobiernos ante una elección próxima no toman ninguna medida correctiva, pues eso tiene un costo de corto plazo frente a una ganancia de largo plazo que si no ganan las elecciones ellos no van a ser beneficiarios de esto. Entonces, digamos, ¿qué posibilidad hay que pueda pasar algo? No hay muchas, digamos. Podría haber un problema en el entorno mundial, digamos, que la economía mundial, en vez de crecer al 4% como pinta que va a ocurrir durante este año, digamos, puede haber un problema. No hay mucha probabilidad que eso ocurra. El problema de Brasil sería mucho más serio, digamos, porque, digamos, justamente con la economía a 160 por hora, digamos, viene una curva que sería Brasil y el auto se da vuelta, ¿no es cierto? O sea pero pareciera que Brasil la corrección cambiaria no la va a hacer por el momento, digamos, es una política muy moderada de frenar la inflación, cosa que... no ha habido un cambio importante en Brasil. Tampoco nos va a afectar. O sea, digamos, las expectativas, digamos, yo lo único que me preocupa para mí, digamos, es el nivel de inflación. Hay que llegar, Eduardo, inflación, utilización de reservas, dice, para gasto público, según mencionan algunos, para pago de la deuda, relación con los sindicatos, sucesión del peronismo después del 11 de diciembre de 2011, sí, Cristina Fernández es electa y es la candidata finalmente. ¿Pueden ser, digamos, premoniciones que puedan actuar como factor desencadenante de algún tipo de distorsión en lo que hoy se conoce en materia de encuestas? Cristina Fernández ya ganó. Creo que, digamos, eso tiene mucho que ver con cómo se trabaje. O sea, uno nota como líneas de acción de algunos medios que no están con el gobierno que tratan, digamos, de como agistar algunos fantasmas. Ahora, ¿esas señales son o no complicadas? Desde el punto de vista económico, el descenso del superávit fiscal, el descenso de la balanza económica, del superávit de la balanza económica, la inflación, la relación con los sindicatos, ¿son preocupantes o no? Bueno, tiene que ver un poco con lo que decía recién Alejandro. Nosotros tenemos un problema que no tenemos, digamos, un nivel de inversión adecuado como para seguir sosteniendo el ritmo de crecimiento y de consumo. Entonces nosotros tenemos algunos rubros en la industria que están ya al máximo su capacidad productiva. Y bueno, quizás estas cosas, ¿no es cierto?, están llevando que algunos industriales estén posponiendo la decisión de inversión hasta que se le aclare más el panorama. No creo que esto lleve a entorpecer en tan corto plazo de acá hasta las elecciones la situación, pero evidentemente que están haciendo ruido, porque la toma de decisión de una inversión que puede llevar 2, 3, 4 años en su maduración, necesita, digamos, cierta tranquilidad y un horizonte que me parece que no es desacertado pensar, bueno, que un industrial esté diciendo, bueno, voy a esperar a ver cómo termina esta elección,
qué señales me da el nuevo gobierno para realizar esta inversión que a ojos vistas se necesita. Alejandro, no sé si querés agregar algo con respecto a lo que decía Eduardo. No, comparto, digamos, podríamos pensar en el tema de la inflación. Tenemos una inflación de 2 puntos por mes, mensual, ¿no es cierto? Sí. Claramente es una situación, digamos, que se puede manejar hasta las elecciones, Sí. pero no es una situación deseable en un mayor plazo, digamos. Lo que pasa es que mientras los aumentos salariales compensen esa inflación, digamos, eso no va a afectar en términos electorales al gobierno, pero eso afecta al crecimiento, digamos. O sea, no es una situación que pueda mantenerse en el largo plazo. Es decir, hay un buen nivel de reservas, es decir, las reservas, yo decía, bueno, hay algunos que dicen que se están utilizando para el gasto público, para el pago de la deuda, pero digo, ¿cuál es la importancia que puede llegar a tener en este caso de seguir utilizando reservas y que haya demora, precisamente por lo que decía Eduardo, en relación digamos, a las actitudes empresariales y en este caso del campo particularmente, de no liquidar divisas? Y esa, digamos, no liquidación de divisas en el campo ya la aplicó. Ya en una oportunidad. En una oportunidad, y digamos que el gobierno no sufrió demasiado esa presión. O sea, tenemos un nivel de divisas muy alto. Es cierto, digamos, que tenemos una caída, ¿no es cierto?, en el superávit comercial y una caída en el superávit fiscal. Eso es cierto también, y que esos dos, digamos, son un poco las dos fortalezas de este modelo, y que tiene mucho que ver con la inflación. O sea, la inflación está deteriorando justamente el nivel de competitividad, porque el gobierno no está llevando, digamos, no está actualizando el tipo de cambio al mismo nivel de la inflación para no exacerbar la inflación. Entonces, algunos economistas hablan de que uno de sus superávit se sostiene precisamente con las utilidades del Banco Central y con algunos otros aportes, ¿no? Sí, ya no hay más superávit fiscal, ese pilar del modelo desapareció, digamos. Pero además que en materia además que impositiva, sí. O sea que uno ve, digamos, esa situación, pero al mismo tiempo, a mí me gusta recalcar siempre la naturaleza de la inflación en Argentina, que es una inflación de tipo estructural, debido a la alta concentración que tiene la economía argentina y la poca competitividad. Y entonces yo también digo, no sé hasta qué punto, por un lado, digamos, hay una inflación que genera el mismo movimiento económico, y también hay una inflación, como hemos sufrido en Argentina otras veces, en donde las empresas, digamos, que no están de acuerdo con el modelo actual, comienzan, digamos, a deslizar los precios. Eso se vio, ¿no es cierto?, en la época de Ilia, se vio en la época de Alfonsín, se vio en el primer momento de Menem, en donde es casi como una caja de Pandora. Los famosos formadores de precios, de los cuales ya casi no se habla, ¿no es cierto?, por ahí, digamos, se ven tentados a hacer ese tipo de presiones, y después hay una serie de mecanismos económicos que se montan sobre ese primer movimiento y generan, digamos, una situación que no es fácilmente controlable. Yo en ese punto, digamos, tengo una discrepancia, digamos, total, digamos, con el diagnóstico que tiene Eduardo de la inflación, digamos. O sea, esos formadores de precios, etcétera, existían en la convertibilidad y no hubo inflación. O sea, el problema de la inflación ahora es los 24 puntos que hay de inflación, 12 puntos es porque se emite más de lo que la gente desea, esa es la emisión de dinero. Hay otros 6 puntos de esos 24 que se deben a que estamos evolucionando por encima de la capacidad instalada. O sea, el producto potencial es superior, el producto ¿Por qué no invierten en inflación y están ganando la plata con la pala? Porque la inflación genera incertidumbre y en consecuencia no se invierte. Por eso, porque si Alejandro, si yo gano plata desde hace 3, 4, 5 años y no invierto, en algún lado me la llevo. No, pero bueno, compro los dólares. No invierto porque no tengo certeza sobre los niveles de los precios principales de la economía, no tengo certeza sobre el tipo de cambio real, cuánto va a valer el dólar después de las elecciones. Entonces, dependiendo de eso, y no sé cuál va a ser el nivel de inflación, etcétera. Entonces, había, digamos, 6 puntos de inflación que se deben a eso, que estamos produciendo por encima del potencial. Y hay otros 6 puntos que son vinculados en algo a lo que planteaba Eduardo, pero es un cuarto nomás de la inflación. La mitad de la inflación es emisión de dinero. Entonces sí, ahí tengo una discrepancia, digamos... Yo pienso que tiene una visión un poco idílica sobre que los modelos económicos en realidad favorecen a algunos y perjudican a otros. Y en la convertibilidad, digamos, los que se veían, digamos, favorecidos por la convertibilidad no tenían ningún tipo de interés de desestabilizar justamente el modelo. Por eso no usaban su poder de mercado. A tu juicio, entonces, Eduardo, no hay problemas de acá, o sea, en la economía de acá hasta fin de año? De acá hasta las elecciones no veo, digamos, lo que yo pienso sí. Y en eso coincido con Alejandro. Creo que después de las elecciones el gobierno va a tener que pensar seriamente, digamos, en cómo hace para bajar la inflación, sea de la naturaleza que sea. ¿Puede llegar a ajustar? ¿Puede llegar a ajustar? No lo
Creo por la naturaleza del gobierno, o va a ser, digamos, seguramente algo muy parecido a Brasil, una cosa muy suave. O sea, va a ser una cosa muy suave. Alejandro? Lo que más me preocupa a mí es si efectivamente si el gobierno lo manda a Moreno a multar a las consultoras, etcétera, un tema político, digamos, bueno, sería entendible. Lo que a mí me preocupa es que yo creo que el gobierno se compra ese mal diagnóstico de la inflación. Entonces ahí sí estamos en el horno porque terminadas las elecciones no lo van a saber resolver. Claro. Eso es lo que más me preocupa, digamos. Y en cuanto al ajuste, digamos, en la situación actual no es una situación insoluble, digamos. O sea, basta que el gasto público no crezca al 40%, como lo está haciendo, que empiece a crecer al 30%, que la emisión no crezca al 35%, como lo está haciendo, que empiece a crecer al 25%, y así se va a ir arreglando, digamos, que las tarifas, eliminar un poco subsidios a las tarifas de servicios públicos y a la energía, y eso va a ir reconstituyendo el superávit fiscal, que es lo importante. No, inclusive más, en el plan, digamos, que presenta el Banco Central para este año, hay un cambio bastante grande en la metodología y prácticamente todo el crecimiento monetario, ¿no es cierto?, se lo dedica al multiplicador bancario, a los bancos, vía, ¿no es cierto?, fundamentalmente crédito, y ellos están levantando justamente el pie de la emisión, con lo cual, digamos, me parece que la autoridad monetaria está viendo que hay un problema y está cambiando de ajuste. No sé si lo va a cumplir o no en esta coyuntura, pero digamos, el plan que presenta para este año presenta justamente un cambio. A ambos muchas gracias. No, gracias a vos por haberme invitado. Contrate con martilleros y corredores públicos matriculados. Caseros 850, teléfono 425.